expositores están disponibles para sus preguntas. Allá, vamos por allá. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Gaona, soy profesor de la Facultad de Educación de acá de la Universidad Playa Ancha. Bueno, muchas gracias por las dos presentaciones, estuvieron muy buenas. Tengo una pregunta para cada uno. La primera presentación, tengo una duda cómo extrapola la información de la profundidad, si lo recuerdo bien, y la densidad para finalmente un área que no es regular para estimar el volumen de la nieve. Y para Miguel, también tengo una pregunta, ¿cómo hacen la validación del dato? O sea, supongo que la extraen, pero de alguna manera tienen que ver la fiabilidad del dato. Entonces, ¿qué han utilizado para eso? Y bueno, y gracias por la presentación. Aló. ¿Se escucha bien? Sí, son dos parámetros distintos del manto de nieve. Uno es la profundidad, entonces, y se ocupan técnicas distintas. Una técnica es hacer un levantamiento con un satélite de radar que permite determinar con mucha precisión la superficie. Entonces, se hace esa medición durante verano, cuando no tengo nieve, y luego lo que se va haciendo es que en las repeticiones donde pasa el satélite, se va sacando la superficie en la medida que se va aumentando la nieve. Entonces, por diferencia, voy sacando cuál es la altura de nieve. Y lo otro es la densidad. Se parte primero con un aproximado súper grueso de 0,3 y lo que se van haciendo mediciones en terreno para poder establecer densidades distintas y a partir de una densidad más o menos aceptable se hace una interpolación de puntos a plano. Y con eso se multiplicó. Sí, respecto de los datos, es súper interesante porque quienes hemos trabajado con estos datos sabemos que los datos están casi siempre sucios, ¿no? Siempre tienen impurezas, etcétera. Por eso mismo nosotros tratamos de acceder a fuentes de datos que están autorreportadas o que están curadas por los propios usuarios. Si uno accede, por ejemplo, a Web of Science o accede a Scopus, ahí los datos vienen muy sucios porque generalmente no hay un proceso de curatoría por parte de los autores. Entonces, nuestro trabajo inicial es Google Scholar porque se supone que el autor ahí autolimpia sus datos o cura sus datos o dice, mire, esta aplicación es mía, la limpio. Entonces, partimos de la lógica OrcID también, ¿no? OrcID es autorreportado por el usuario, lo mismo que el portal del investigador. Entonces, partimos primero con fuentes de datos que son curadas por los propios autores o debiesen ser. Claro, si el autor acepta publicaciones que no son de él como suyas, claro, el dato va a venir sucio necesariamente. Y lo otro que, claro, nosotros lo que estamos implementando en el proyecto es un algoritmo de matching entre datasets. Se vamos a tratar de encontrar este usuario en OpenAlex, qué usuario es en Google Scholar, qué usuario es en el portal del investigador, qué usuario es en OrcID. Entonces, haciendo esa línea, que esa sí va a ser una línea semiautomática, bastante manual en algunos procesos, vamos a poder equiparar entre algunos datasets o comparar entre algunos datasets cuál es la información real. Pero como último botón, siempre va a estar la opción de que el usuario que encuentre su información en nuestra plataforma va a poder reportar y decir, ¿sabe qué? Este dato no corresponde o no está limpio o tiene estos problemas. Entonces, el último ratio siempre va a ser el feedback del propio usuario, digo. Sí, ese es un poco el proceso en el que estamos. Hola, buenas, ¿te escuchas? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada agradecer las presentaciones, súper interesantes. Yo soy Nicolás, estudiante de Geografía acá de la UPLA y quisiera hacerle preguntas al doctor Saavedra. Primero que nada, en la línea de la pregunta anterior de la densidad de la nieve, es si es posible determinar estos parámetros de profundidad y densidad con tecnología radar, ya sea satelital o en sitio. Y la segunda sería también para el doctor Saavedra, si es posible también utilizar esta tecnología satelital y el algoritmo de limpieza de nubes para ver la cobertura y el cambio de cobertura de otro tipo de superficies que no sean nivales. Muchas gracias. Ya. ¿Cuál era la primera? Subir, ¿no? ¿Cómo interpolar si es posible hacerlo con radar, tanto la altura? Bueno, un poco la respuesta en la misma línea. Tú podrías tener, por ejemplo, un radar que lo pones sobre uno esquí y hacerlo
hacer unas líneas sobre la nieve. Pero esa es otra tecnología distinta a la que nosotros estamos planeando. Nosotros lo estamos haciendo siempre desde el satélite, principalmente pensando en la escalabilidad, que los datos que nosotros podamos determinar, si bien lo otro tiene mucha precisión, poder escalarlo y llevarlo a un observatorio que sea a escala nacional. Lo que estamos apostando es por tratar de validar información lo más posible, haciendo la validación de terrenos versus la información satelital, para luego poder extrapolar esa información a otras zonas. Entonces, ¿es posible hacer la de las alturas? Sí, es posible hacer el de la altura con un poco la tecnología con la metodología que explicaba recién, ¿no? Haciendo en distintos momentos del año, determinando la superficie. Y por diferencia de superficie, la altura de superficie saca la altura. Determinar la densidad satelitalmente es un poco más complicado. Hay una cosa muy primaria que tiene que ver con ciertas capacidades, ciertas características de la nieve que se podrían registrar a nivel de radar, pero es muy primario, ¿no? No podríamos decir que sería no es la alternativa que nosotros vamos a probar. Sí, lo que vamos a hacer, vamos a probar distintas densidades en terreno y ver cómo se ve desde el espacio esas densidades y tratar desde ahí hacer una calibración. Y la segunda era la posibilidad de hacerlo en otro, claro, en otras coberturas. Nosotros presentamos acá solamente el observatorio de nieve, pero en el laboratorio de teledetección ambiental estamos trabajando con las ciudades, por ejemplo, y determinando temperatura, vegetación. También se puede medir cuál es la variabilidad de distintos tipos de vegetación, cuál es la fenología durante el año. Se puede trabajar con costas, se puede trabajar con qué es lo que están entregando los ríos, con manchas en el mar. Todo lo que se pueda mirar desde el espacio, la verdad es que desde la geografía, de hace, no sé, tal vez 500 años que no tenemos tanta información disponible para poder trabajar a nivel de una geografía física. Y ahora se habla que estamos en el segundo periodo de casi era dorada de la geografía, porque la cantidad de información que hay disponible es gigante y lo que se requiere son algoritmos de proceso, algoritmos para poder trabajar con esta información. No es el problema que había hace 20 años, que era falta de información. Ahora tenemos tanta información que cuesta navegar entre toda la información disponible. Pero sí, hacemos muchas cosas. Hola, mi nombre es Janet, soy de la carrera de Geografía y mi pregunta es, ¿qué hace que el satélite que tiene, o sea, a ver, o sea, cuál es su como característica como para poder medir la nieve? O sea, al ver la nieve, ¿qué es lo que hace el satélite para que se pueda utilizar para eso? Son dos familias de satélites distintos. Unos son los ópticos, que lo que permite es que al igual como tú eh, puedes diferenciar la nieve mirado de una fotografía, tú puedes saber lo que es nieve porque es muy blanca. También se le pueden dar instrucciones similares a transmitir a un computador o a un algoritmo para que pueda diferenciar en una imagen que lo que estamos viendo ahí está en presencia de nieve y no de otra cosa. En términos estrictos, se hace un índice que se toman varias bandas, se hace una resta, una suma y eso da un valor. Y si el valor supera un umbral, estamos en presencia de nieve. Si no, estamos en presencia de otra cosa. Entonces, ese es por el lado óptico. Y por el lado de radar, lo que mide el radar, la verdad es que es distancia solamente. Entonces, en términos estrictos, no sabemos que estamos en presencia de nieve. Lo que sabemos es que estamos en presencia de algo que está más alto, más bajo. Y yo tengo que saber lo que hay ahí para saber que lo que estoy midiendo es diferencia de altura y no diferencia de follaje o diferencia de rocas o diferencia de superficie. Entonces, son dos técnicas distintas, pero complementarias. Buen día, soy José Contreras de la Universidad de Chile. Mi pregunta es para Miguel. Eh, Miguel, actualmente existe un movimiento incipiente en las universidades en búsqueda de métricas, en búsqueda de eh, buscar nuevas formas de medir y medir mejor la productividad académica. Eh, en tu proyecto existe tienen proyectado mancomunar esfuerzos con otras universidades y generar sinergia para lograr mejores métricas e indicadores. Sí, bueno, primero agradezco a José porque estuvimos el día viernes en el Congreso de Bibliotecas en la ciudad de Santiago, donde también pudimos presentar el proyecto. José viene de la Universidad de Chile, de la biblioteca. Así que agradecer también la invitación que nos hicieron el día viernes.
Sí, tenemos la intención de que a través del API las instituciones puedan incluir en sus sistemas internos información que podría ser de interés desde nuestra plataforma. Vamos a usar como prototipo, tenemos adjudicado otro proyecto aquí en la universidad que es el Ciencia Abierta, donde el Datos Lab es codirector y participa en el desarrollo de esa tecnología. Entonces ahí vamos a hacer un primer prototipo donde en un sistema institucional que necesita que el dato esté curado de principio a fin para tener indicadores certeros, podemos incluir información adicional o complementaria desde nuestra plataforma, que como preguntaba Jorge, nunca va a tener datos al 100% limpios, ¿no es cierto? Va a ser una plataforma bastante más masiva. Y en ese sentido, sí nos interesa tener colaboración con otras universidades, en este caso con ustedes de la Universidad de Chile, donde podríamos incluir también los datos de nuestra plataforma en sus sistemas internos, ¿no? En algún sistema interno donde pueda ser complementaria la información que podamos entregar a través del API. Sí, lo que sí nosotros estamos focalizándonos en métricas a nivel de equipos, ¿sí? Y también nos estamos focalizando en no decir si es que esta métrica indica que el equipo es mejor o peor, sino que estamos focalizándonos en caracterizar a los equipos. Porque puede ser que para una institución, una empresa o una universidad está buscando un equipo que es poco diverso en disciplinas, o sea, que está muy focalizado en física de partículas, por ejemplo. Y no le interesa que el equipo esté publicando en ciencias sociales o que sea más diverso en las áreas de la ciencia. Entonces, nuestro proyecto lo que pretende es caracterizar a los equipos en diferentes métricas, pero no indicar que una métrica caracteriza necesariamente a que ese equipo es mejor o peor o tiene mejor calidad o peor calidad. Entonces nos interesa un poco salirnos también de esa lógica del ranking, donde decimos, mire, aquí tengo el ranking de los 10 mejores equipos de la UPLA porque los 10 tienen más publicaciones. Un poco salirnos de la lógica del ranking, sino decir, mire, este equipo tiene estas características, tiene esta diversidad, tiene este equilibrio de género, tiene esta colaboración internacional, esta colaboración interinstitucional. Y después la evaluación ya es del que busca. Entonces, el que busca dice, mire, yo quiero un equipo que esté muy conectado. O otro puede decir, yo quiero un equipo muy diverso, que tenga un equilibrio perfecto de género. Y ahí ya va a depender del que observa. Pero nuestros indicadores no están encaminados a hacer un ranking necesariamente, por un lado. Ahí tenemos inspiración de la otra institución que nos colabora, publicó hace poco una plataforma que se llama Rankless, como menos ranking, y está un poco en la misma lógica. Ver a las instituciones, por ejemplo, en su aplicación, ahí pueden entrar, es rankless.org, ver a las instituciones en su diversidad, con cierta métrica, y solamente eso. Pero no estamos pensando en es mejor porque es más diverso. Solamente es diversa, o es menos diversa, más diversa, pero tratar de aportar también un poco esa conversación. Y bueno, nuestro invitado Rodrigo va a hablar después también un poco respecto a eso, ¿no? De cómo estos datos abiertos apoyan la visualización de la ciencia y no necesariamente la evaluación. Mm. Muchas gracias, profesor. Indicamos que quedan solamente 3 preguntas por contestar porque debemos cumplir con el tiempo. Hola, mi nombre es Sofía, soy estudiante de la carrera de Geografía de aquí de la UPLA y mi pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que el satélite está viendo nieve y no otras cosas, como nubes o hielo? Buena pregunta. Eh, Buena pregunta porque cuando uno hacemos disculpa, este índice, nosotros tomamos dos bandas y estas dos bandas hacemos una división entre ellas y si es mayor a 0,4, como explicaba recién, es nieve. Eh, pero no necesariamente, la verdad, porque hay un par más de factores que podrían estar afectando. Generalmente no es tan simple como tomar dos bandas, sino que hay que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, si tengo eh, una nube muy densa y la nube es muy densa por la superficie de la nube mirando desde arriba, también tiene hielo y por lo tanto también se puede confundir. Por lo tanto, hay tipos de nubes que permiten que se confundan con la nieve. ¿Cómo se hace? Se hacen de varias aproximaciones. Una es teniendo varias imágenes en el mismo día, por lo tanto, si se movió en nube, si no se movió en nieve. Entonces, quedándolo muy simple, de forma muy simple. Y lo otro tiene que ver con las temperaturas. También se puede medir la temperatura y saber si dice que es nieve, pero la temperatura está por sobre los 0 grados, posiblemente sea algo blanco y que esté confundiendo al censo. Entonces, hay otras maneras de hacerlo, pero la verdad es que
esa pregunta es justamente donde hay mucha gente tratando de poder establecer esa diferencia. Cuando estoy en presencia de nieve o cuando estoy en presencia de algo blanco, frío, que se parece mucho a lo Buenas, yo soy Iván Sola, académico de la Universidad Playa Ancha. Una pregunta para Freddy, bueno, dos. La primera es felicitarte por el proyecto, los avances y resultados. La verdad es que siento que hay gran avance respecto a la temática, recursos hídricos, hasta este momento es como bastante candente. Quería preguntaros si dentro del avance que ahora mismo estáis trabajando con nieve, estáis pensando en escalar el proyecto también a otro tipo de área de recursos hídricos y seguir trabajando en otra área, no solo con nieve. Y lo segundo es respecto al alcance que puede tener la data de satelital. ¿Es posible llegar a alcanzar, a traspasar, digamos, como la línea tierra, llegar a evaluar, por ejemplo, cuencas subterráneas? ¿Es como con datos satelitales complementándolos? Eh, sí y no. Es la No, la primera sobre, ¿se puede trabajar en otras áreas? Claro, se puede trabajar. Nosotros estamos mirando, así como miramos nieve, podemos mirar vegetación. También hay algunos índices que permiten medir la humedad de la vegetación. Entonces, tú podrías hacer de hecho, estuve trabajando en un proyecto de sequía y también de ANIT, en el cual hicimos un monitor, o sea, un observatorio de los niveles de los índices de sequía a nivel nacional, y tú podías ir viendo mes a mes cómo eh, estaba cayendo, no estaban cayendo sequía, eh, distintas áreas, cuencas, subcuencas. Lo interesante es que sigue actualizando mes a mes y por tanto se puede medir humedad, se puede medir de color como clorofila, se puede medir, también si tú aplicas otras técnicas de radar que permiten medir distancias, puedes medir incluso si hay diferencia en las líneas de costa, si se están erosionando o no se están erosionando. O sea, el ámbito de lo que se puede hacer con radares es súper amplio y se está llegando eh, a resoluciones espaciales súper bajas de 10 metros, lo cual permite responder muchas preguntas. ¿Cuánto es la superficie que está aumentando de riego? ¿Cuál es la superficie que está aumentando de cultivos? ¿Cómo se mueven los cultivos? ¿Cómo se mueve la línea de nieve? Incluso si un poco más intenso, ¿qué cultivos son? Porque un cultivo mirado desde el espacio, un cultivo de palto no se confunde con un cultivo de cítricos ni con un cultivo de nogales, por lo tanto podrías incluso determinar y complementarlo con la información de hacer un censo agrícola, por ejemplo. Se puede hacer un montón de cosas. Y lo otro, si se puede hacer en profundidad, esas son otras técnicas. Hay radares que están sobre la superficie y que pueden decir algo de lo que está debajo, en una aproximación más geológica, pero lo que está a nivel de satélite disponible, no mucho lo que se puede decir bajo 10 centímetros, 30 centímetros del suelo, que es lo más profundo que se puede llegar, que es con radar, para determinar humedad en los primeros 20 centímetros de suelo. Eso. Buenos días, agradecer la instancia. Mi nombre es Antonio Estudillo, soy estudiante del doctorado de Ciencias Sociales. Me dedico al tema de gestión de recursos hídricos y mi pregunta va a qué desafíos se han visto en el desarrollo de modelos en el ámbito académico y después traspasarlo a un sistema de monitoreo, digamos, a escala nacional y cómo esto es posible conjugarse con la ciudadanía, con la organización Usuarios de Agua y el desarrollo sustentable de las cuencas. Gracias, Antonio. Supongo que para mí, sí. Eh, ¿Qué pueda responder? Lo, lo- yo creo que el desafío, un poco lo traté de plantear en la presentación, tiene que ver con desafíos científicos y desafíos, no sé, operativos o aplicados que tienen los distintos actores. Porque por un lado nosotros tenemos desafíos científicos sobre hasta qué profundidad puedo medir la nieve, cómo afecta si la nieve es seca o húmeda, cómo afecta los indicadores, la distribución. Y hay toda una línea y toda una presión académica para poder publicar eso, para que se pueda publicar. Pero por otro lado, cuando uno se acerca hacia a los actores, las juntas de vigilancia, los agricultores, ellos, la verdad, le importa poco lo que nosotros hacemos, sino que lo que quieren saber son preguntas más específicas. ¿Cuánta agua tengo? ¿Cuánta agua tengo disponible? ¿Cuánta agua hay en la cordillera? ¿Cuánto se va a derretir? ¿En qué momento? ¿Con qué caudal? Son preguntas súper prácticas, súper valiosas, súper necesarias que hay que responder. Entonces, yo creo que el principal desafío no es un desafío tecnológico o que se pueda avanzar, sino que un desafío sobre unificar lenguaje y unificar objetivos comunes que nosotros podamos responder.
Y yo creo que justamente este tipo de proyectos que son esta integración entre preguntas aplicadas que tienen que ver con los territorios donde estamos trabajando y las preguntas científicas, es súper motivador, es súper interesante, pero también es súper complejo. No estamos hacia adentro haciendo investigación, sino que tratamos de responder estas preguntas y lo más complicado es realmente, en una primera línea, tener un lenguaje común, porque hablamos lenguajes distintos y entendemos cosas distintas como esto de establecer prioridades. Y lo otro es llegar con información lo suficientemente clara, porque hay muchos datos, muy un poco ahí lo que hace Miguel también, hay muchos datos dando vueltas, pero lo que necesita el usuario final es información. No necesita todos los datos, lo que necesita es una cosa resumida y que en un vistazo o en un par de análisis pueda saber exactamente en qué estado está el sistema que estoy analizando y no tener que bajar información, analizar información y sacar sus propios gráficos, sino que saber qué gráficos necesitan y poder construirlo antes para que ellos puedan ver lo que quieren ver. Profesor, indicamos que se va a formular la última pregunta para que luego salgamos a disfrutar de un café. Buenos días. Primero agradecer las presentaciones ambas muy interesantes y todo el trabajo, por supuesto, que hay detrás de ellas. Agradecerlo también, por supuesto. Em, Voy a dirigirme a Miguel. Sí. Mi nombre es Juan Patricio Aguilera. Trabajo principalmente en el nodo macrozonal Sibald de la macrozona centro, las regiones de Valparaíso y Coquimbo. La pregunta tiene que ver con, primero, si nos puedes comentar un poco sobre la experiencia en términos de la validación del dato género, de la variable género, si es que han experimentado dificultades ahí o no. Y por otro lado, si es que han sostenido reflexiones, porque entiendo que por hoy es caracterizar, ¿cierto? Fundamentalmente, pero es probable que se haga más cosas más adelante y pensando en esta conversación entre academia y empresa, también podría haber una conversación entre academia y política en términos de las necesidades regionales, por ejemplo, de investigaciones y de desarrollo científico y tecnológico. Esas dos consultas, por favor, Miguel. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos en el roadmap del laboratorio y de esta línea de desarrollo del laboratorio un trabajo o una postulación al FDRP, que la hemos querido hacer por 2 años, pero preferimos esperar hasta que la tecnología esté un poco más madura. Y ahí esperamos conectar los resultados finales de este proyecto con un caso de uso a nivel regional, donde las empresas, sí, allá en la región. No, lo detuvimos para el próximo año, porque esperábamos que la tecnología esté un poquito más madura. Ahí Ronald me dice, ¿por qué me postulas? Sí, tuvimos toda la intención, pero preferimos esperar a que la tecnología esté un poco más madura y entender un poco más el lenguaje de la empresa, que un poco lo que decía Freddy es exactamente lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que nosotros a la empresa le dijimos, mire, tenemos todas estas métricas tan maravillosas que nos encanta a nosotros como investigadores, mire esta caracterización, mire esto. Y la empresa miró y dijo, sí, pero bueno, no sé si eso me va a servir para conectar con otras empresas. Entonces, un poco nos aterrizaron en el lenguaje de las empresas. Sí, ahí tenemos un trabajo desafiante que Paulina Arellana está ahí con el desafío de hacer toda la investigación de efectivamente cuál es el lenguaje de las empresas respecto a la caracterización de equipos de capacidades avanzadas. Entonces, sí tenemos pensado en el roadmap una conexión, una plataforma adicional, una conexión más cercana con la empresa para que las empresas puedan ingresar, crear sus perfiles y hacer una especie de match con equipos. Entonces, porque ahora lo que vamos a hacer es una vitrina de lo que hacen los equipos y las empresas pueden entrar a buscar, pero todavía no está el módulo, la parte en la que las empresas podrían publicar sus desafíos de innovación, por ejemplo, y la plataforma con algoritmos inteligentes podría sugerirles, recomendarles de equipos que hagan eso. Así que eso está muy en vista, por suerte, la empresa que nos asesora o que participa como asociada también es de la región, entonces también tiene una visión regional bastante acabada. La otra pregunta que es más difícil, ahí nosotros lo que hacemos respecto del género, que también además es un tema delicado, ¿no es cierto? Lo que hacemos es un primer approach, un primer apronte o una caracterización semiautomática del género del autor en función de su nombre y de su ubicación. Entonces utilizamos una plataforma que se llama Gender API, que en el fondo le pasamos el nombre del autor
o autora y le pasamos el lugar en el que se encuentra y nos entrega con cierta probabilidad uno de los géneros. Entonces nosotros no afirmamos esta persona es masculino o femenino, sino que indicamos que con cierta probabilidad esta persona podría tener género masculino o femenino. Claro, no hemos tenido una validación todavía porque yo sé que nos van a decir, oye, pero están reproduciendo estereotipos de género, etcétera, etcétera. Y que puede ser real, pero por eso mismo vamos a dejar una opción a que el usuario indique si se identifica con ese usuario. Digamos así, yo entro y digo, estos son mis datos, que puede identificar si quiere o no quiere, o acepta o no acepta el género que automáticamente se le está validando. Para las publicaciones científicas que están en curso, y hicimos una presentación el año pasado en un congreso en Talca, que justamente era del área de género, causó mucho interés porque tampoco existen datos etiquetados en género. Entonces, si uno entra en NID, ORCID, etcétera, ninguno tiene género. Así que también ahí podemos hacer un aporte y causó mucho interés. Entonces, para las publicaciones vamos a reportar esta probabilidad y hacemos un filtro, lo dejamos en 90% de probabilidad, lo demás lo descartamos. Entonces, tiene esa limitante, pero lo vamos a reportar así en las publicaciones que están por salir. Y en la plataforma va a ser la persona, si quiere lo muestra, si no quiere no lo muestra, si quiere lo acepta, no lo acepta o lo modifica. Sí, va a tener su autogestión de género. Sí, y en ese sentido también nos apoya el núcleo de innovación, que tiene un abogado especialista en propiedad intelectual, y él nos sugirió lo mismo, que incluyéramos algunos aspectos legales en la plataforma respecto de si yo quiero retirar mis datos, si quiero confirmar mis datos, etcétera, en alineación también con la nueva ley de datos personales. O sea, eso, muchas gracias. Agradecemos las presentaciones y respuestas de los doctores Freddy Saavedra Pimentel y Miguel Guevara Albornoz. También agradecemos la participación de todos y quienes hicieron preguntas y manifestaron inquietudes. Vamos a, como decíamos antes, a una breve pausa para un café.